Ver. No sé qué ha pasado. Ahora sí lo pueden ver. Sí, doctora, pero el título, bueno, la primera diapositiva. Ya está Ahora pasando, sí, ¿no? sí, ahora sí. Entonces, bueno, les repito. Entonces, para las infecciones de la piel y partes blandas es muy importante conocer, uno, la localización anatómica ya de la piel. Como les indico, esta va a estar clasificando, que es, ya ustedes lo saben, en epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, fascias, músculo. Entonces, en cada uno de ellos se va a llevar una infección diferente, con un nombre diferente, ¿no? Y que nosotros tenemos que reconocer más que todo clínicamente, ¿no? La mayoría de estas infecciones se reconocen clínicamente, ¿no? Entonces, si esta lesión se lleva a cabo en la epidermis, ¿cuál es la patología más frecuente? No ha salido acá, es en la dermis, acá tenemos la imagen, esta es la primera imagen, lo tenemos es el impétigo, ¿ya? Más que todo en niños, ¿ya? En niños. A veces son niños que tienen malas higienes, uñitas largas, o por ahí les picó algún insecto de repente en la cara y ellos se están rascando, ¿no? Es una infección solo a nivel de epidermis, ¿ya? Ahí solamente se da tratamiento tópico. Más adelante les voy a dejar las diapositivas, ¿ya? Donde indica qué tratamientos tópicos vamos a utilizar. Les indico mayor frecuente mupirocina, ¿ya? Si la afección ya es más profunda, o en el caso todavía que si continuamos en epidermis y esta lesión se ulcera, ya tenemos los que son los estigmas, ¿ya? Los estigmas que sí dejan cicatriz, ¿ya? Tenemos también una variante que es el estigma gangrenoso, producido por el pseudomonas, ¿ya? Aeruginosa. Luego tenemos más, después de la epidermis tenemos la dermis, ¿no? En la dermis ya tenemos dos infecciones importantes que reconocer. Uno es la erisipela y otro es la celulitis, ¿ya? Eso es a nivel de epidermis, ¿no? Luego, si vamos más profundamente, si ya llegó hacia grasa, como vemos en esta imagen, ¿ya? Entonces ya vamos a una celulitis. Y a veces esta puede ir a ¿qué? A abscesos. Si vamos a fascias más profundas, ¿no? Ya hay un compromiso de la poneurosis de repente o de la fascia, ¿no? Entonces vamos a enfermedades que se llama la fascitis necrotizante. Si afecta el músculo, ¿no? Vemos lo que es la miositis. Entonces, entre más profunda, ¿no? Es la patología o la enfermedad, es mucho más grave, ¿ya? Que se va a presentar eso en el paciente. Entonces, acá en esta imagen sí las pueden ver, ¿no? Ya, en la primera tenemos el impétigo, un ejemplo de impétigo, ¿ya? Luego también tenemos infecciones, a veces hay enfermedades como por ejemplo la escarlatina, ¿no? Que dan en niños y se manifiestan lesiones en la piel, ¿no? Entonces, como vemos acá en este niño, ¿no? Que le llaman la piel escaldada, donde está la piel bien eritematosa y con desprendimiento de la misma. En esta imagen de acá abajo, en estos piecitos que ven acá, tenemos los que son los estigmas, ¿ya? Donde son lesiones ya más ulceradas. Y acá al costado, un estigma gangrenoso. Entonces, también tenemos otras clasificaciones de las infecciones, ¿ya? Esto que basan en primarias y secundarias. También tenemos en esta clasificación, ¿ya? Que tienen con necrosis o sin necrosis. Es otra manera de clasificar secciones de la piel y tejidos blandos. En las primarias sin necrosis, impétigo, erisipela, celulitis, pliomiositis. Y con necrosis tenemos algo comúnmente que vemos bastante, al menos en cirugía, tenemos las fascitis necrotizantes. Y las secundarias es ya debido a que ya esa piel estuvo de repente ya manipulada o una lesión anterior a la piel, ¿no? Por ejemplo, una mordedura, ¿no?
por un CAN. También en la secundaria se miran las infecciones de la herida quirúrgica o del sitio operatorio, ya que los van a llevar, me parece, en otras clases, ¿no? De heridas limpias, contaminadas, sucias, y cada una de ellas tiene un porcentaje de infección. Pie diabéticos, úlceras por presión, son infecciones secundarias. Eso es lo mismo, ¿no? Donde involucra, como ya les he indicado, las superficiales y profundas y según la anatomía. Importante saber acá, como les dije, entre más profunda es la infección, es mucho más delicado el cuadro en el paciente. Más superficial, por ejemplo, en el impétigo, nosotros tratamos simplemente, a veces con, como ya les dije hace un momento, con tratamiento simplemente tópico, ¿no? Por ejemplo, el uso de mupirocina tópica, ¿no? En el caso de un niño que tenga depende del impétigo en la cara, ¿no? Cuando ya vamos más profundamente, ya vamos a ver un mayor compromiso sistémico del paciente, ¿ya? Hay que saber el diagnóstico diferencial, por favor, eso también son preguntas, ¿ya? Entre lo que es erisipela y celulitis, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Ya? También en un momento les voy a indicar. Y en la parte profunda, ya que abarca fascias, ¿ya? Es importante que conozcan lo que son las fascitis necrotizantes, ¿ya? En las fascitis necrotizantes o necrosantes, ya tenemos dos variantes, la polimicrobiana y la monomicrobiana. La polimicrobiana mayormente asociado a piógenes, estreptococopiógenes, a veces también a estafilococos, ¿no? Mayormente niños. Perdón, estoy confundiéndome. La polimicrobiana hay aerobios y anaerobios, ¿ya? Esta es la más común, la polimicrobiana es la más común, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, la fascitis de necrotizante que le llaman el síndrome de Fournier, ¿ya? La monomicrobiana es más que todo por estafilococo piógenes y es más en niños. Igual, otro resumen de la clasificación de las infecciones de piel, ¿no? Todo lo que les he indicado. Más acá ya hay una clasificación en complicadas, no complicadas, ¿no? Por ejemplo, las no complicadas son más que todo las infecciones superficiales. A veces, normalmente acá es tratamiento médico, tratamiento tópico, tratamiento bioral, nada más. Pero ya cuando esta infección se hace más profunda, por ejemplo, llega una celulitis complicada con un absceso, por ejemplo, a nivel del tejido celular subcutáneo o más adentro, ¿no? A nivel de las fases, con la fascitis necrotizante, por ejemplo. Entonces, si vemos un absceso, si vemos una fascitis, ya va a cambiar. No solamente va a ser un tratamiento médico, antibióticos en el paciente, hay que saber reconocer rápidamente esto y muchas veces el paciente necesita entrar a sala de operaciones. Y es muy importante la limpieza quirúrgica en el paciente, al menos por fascitis necrotizante, el paciente es fulminante muchas veces la aparición de esta enfermedad y tenemos cuestión de horas de entrar a sala porque si no el paciente se nos muere. Realmente es algo muy delicado, algo muy grave. También podemos clasificarlas según categorías, ¿ya? Categoría 1, 2, 3, ¿no? Obviamente en la categoría 1 es un sujeto sano. En la categoría 2 de repente tiene alguna comorbilidad, pero está controlada, no es grave. Y en la 3 es algo de el paciente ya tiene alguna comorbilidad descompensada. Aquí también les muestro lo mismo, imágenes, ¿no? Del impétigo, como en la primera imagen es un niño, ¿no? Con una lesión mielestérica, ¿no? De color amarillo, ¿no? En esa zona. Como indica en el cuadro, normalmente se le da antibiótico terapia tópica, ¿no? En promedio unos 7 días. El que está acá al costado es el estigma. Cuando este ya se ulcera, y hay una cavidad allí, entonces nosotros esta lesión es un estigma, ¿no? Este se ve relacionado. La mayor parte de estas infecciones de piel, ustedes van a ver que está relacionada a estafilococopiógenes, streptococopiógenes y estafilococo aureus, ¿ya? Son las mayormente esos dos tipos de bacterias que se asocian a estas. Entonces, en el estigma ya damos tratamiento bioral. Algunas veces
damos tratamiento ya vía sistémica. Y si este está gangrenado, como dice acá, el estigma gangrenoso es por Pseudomonas aeruginosa. Viene a ser una úlcera escara de color negro. Les dije hace un momento diferenciar entre erisipela y celulitis, ¿ya? Erisipela, más que todo, como ven acá en la imagen de este pie, es más delimitado, ¿no? A comparación de la celulitis, que no se define bien. Erisipela a veces normalmente afecta a un miembro, ¿no? De repente solamente la pierna izquierda, ¿no? Y la otra no se ve comprometida. Esta se ve bastante brillosa, indurada. En el erisipela se ve como son bordes bien definidos, pero elevados, ¿no? Entonces, a diferencia de la celulitis, ¿no? Que son bordes mal definidos, pero estos bordes no sobresalen a comparación del erisipela. Ambos, tratamiento antibiótico. Celulitis puede complicarse hacia un absceso. Como les voy a indicar acá, o les indica acá, los abscesos, ¿cuál es el tratamiento de todo absceso? Como es un absceso drenado, absceso curado. Los abscesos se tienen que drenar, ¿ya? Entonces tiene que haber un drenaje quirúrgico. Y, obviamente, antibioticoterapia, ¿ya? Mayormente a veces si es el paciente no tiene ninguna comorbilidad, es un paciente previamente sano, de repente no es diabético, no está inmunodeprimido o no ha tenido cuadros repetitivos, entonces damos solamente tratamiento bioral y a su casa. Pero si es un paciente con alguna comorbilidad, entonces ya nosotros tenemos que estar pensando en pasarlo a observación o la hospitalización de este paciente y darle una antibiótico-terapia sistémica. Acá tenemos un absceso a nivel cervical y acá otro, ¿no? Estos son los abscesos que se tienen que drenar. Si bien es cierto, les he indicado que la evaluación más que todo de estas patologías de piel es clínico, ¿ya? Normalmente hacemos un buen examen en el paciente, ¿no? Una buena anamnesis, un buen examen físico, y nosotros podemos llegar a un diagnóstico. Entonces, a veces no se piden exámenes de laboratorio, a veces no es común, ¿no? Digamos, una celulitis, ver, ¿no? De repente la microbiología, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero sí en determinados casos. Cuando pedimos, por ejemplo, un laboratorio, de repente en pacientes, ¿no? Que ya tienen cuadros repetitivos, que son diabéticos, de que ya se ve, ¿no? Que el paciente está comprometido sistémicamente, entonces nosotros ya pedimos laboratorio. Igual, por ejemplo, si es un absceso, nosotros lo vamos a drenar, tomamos una muestra de ese absceso, ¿no? Lo aspiramos y lo mandamos a cultivo, ¿no? Eso es algo importante. Una imagen, cuando no estamos del todo ¿no? Precisos, de repente no sé, parece un absceso, no parece, de repente tenemos alguna sospecha de que la lesión se ha profundizado, de repente hasta hueso, ¿no? De repente tiene una osteomelitis no bien clara, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a la ayuda ¿no? Depende de lo que sospechemos, de repente, si de repente queremos decir, de repente tenga una osteomelitis, una radiografía, ¿no? Una radiografía, de repente, luego vamos a hacer una tomografía, una resonancia magnética, si no estamos bien seguros que el absceso haya madurado, entonces vamos a una ecografía, ¿no? Nos determine, ¿no? Si ese absceso es un absceso o todavía está como flemón, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en fascitis necrotizantes, eh, solemos pedir una resonancia magnética para ver el grado, ¿no? de lesión, ¿no? De esta enfermedad. Entonces, pero como a veces es mayormente clínico, ¿no? Por ejemplo, si se trata de una fascitis, vemos un paciente muy comprometido. El paciente con fascitis necrotizante o hace poco se tiene pacientes acá en el hospital de Goyeneche con Fournier, ¿no? Con enfermedad de Fournier o síndrome de Fournier, es realmente muy delicado, es altamente, ¿no? Esos pacientes tienen una alta tasa de mortalidad, ¿no? Si no se actúa a tiempo. Entonces, esos pacientes con fascitis necrotizante suelen venir con mucho dolor, ¿ya? Y comprometidos, ¿no?
con hemogramas alterados, hipotensos, a veces necesitan aminas, los pacientes están somnolientos, revisan la tensión, mal olor, a veces es tan fácil reconocer, pero algunas veces no, ¿no? A veces tocamos y miramos crépitos, ¿no? En la zona. En la mañana el paciente estaba bien, en la tarde el paciente está con una interconsulta UCI, ¿no? Después de la limpieza quirúrgica. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que si no vamos a pedir una imagen, no va a ser esa imagen, ¿no? Que, no, la resonancia magnética es para mañana. No, no tiene que haber un retraso, ¿no? Por eso digo, más que todo a veces es clínico. Y luego a veces sacamos muestras, ¿no? Y mandamos a biopsia. Bueno, en las infecciones, las mordeduras, como que son infecciones secundarias, acá tenemos las diferentes agentes etiológicos que producen cada uno de ellos, para que lo puedan repasar. Lo mismo que les estoy indicando, la mayoría, como pueden ver acá, ¿cuál es? Estafilococo piógenes, estafilococo aureus, en la mayoría, ¿no? De ellos, ¿no? Las fascitis normalmente son polimicrobianas, las tipo 2, les repito nuevamente, la de tipo 1, la de tipo 2, ¿no? Polimicrobiana, eh, perdón, la tipo 1 es la polimicrobiana y la tipo 2 mayormente en niños, que es más que todo por estreptococo piógenes. En pie diabéticos no se olviden, a veces se ve relacionado más que todo estafilococo aureus. Y también en infecciones de herida quirúrgica, más que todo estafilococo aureus, ¿no? Depende de la flora, ¿no? Que tiene ahí en la piel. Recalcarles lo mismo, ¿no? De fascitis necrotizante, polimicrobiana, tipo 1 más común. Tenemos una tipo 2, más que todo en niños, estreptococo piógenes asociado. Y se habla también de un tipo 3, que es una mionecrosis. En fascitis necrotizante les he dicho que hay una clasificación, normalmente es fulminante el cuadro, ¿ya? La evolución es fulminante, cuestión de horas, ¿no? Que el paciente tiene una progresión rápida de la enfermedad, de su estado general, y va hacia el shock, incluso anafiláctico y a la muerte. Entonces hay que saber reconocer estas lesiones. Aquí algunas diferencias entre cada una de ellas, ¿ya? Para que lo puedan leer. Entonces, en general les digo que el diagnóstico es más que todo clínico, ¿no? Una buena historia, una buena exploración, ¿no? Física del paciente. Nos podemos ayudar a algunos exámenes auxiliares dependiendo, ¿no? Estamos sospechando de repente de un absceso perianal, el señor viene con dolor a nivel anal, les voy a mandar, ¿no? De repente una ecografía inmediata, que es lo más fácil que encontramos, ¿no? Rápido de hacer. Entonces, tenemos y de fácil alcance una ecografía. Entonces, si vemos que las lesiones son más profundas, a veces abscesos, como les dije, o fascitis necrotizantes, tenemos que ir a una exploración quirúrgica, ¿no? Si el paciente no, de repente tiene una celulitis, no sé, en el dedo porque le picó algo, entonces no hay mayor compromiso sistémico, no tiene ninguna comorbilidad, entonces damos a veces, muchas veces tratamiento oral y los mandamos ambulatoriamente. Pero si ya estamos sospechando una afectación sistémica, entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? En hospitalizar a ese paciente, iniciar con un tratamiento empírico, siempre iniciamos con tratamiento empírico, ya lo saben, y posteriormente, de repente ya evaluar si el paciente necesita un tratamiento quirúrgico. El diagnóstico microbiano también es fundamental, como ya saben, podemos pedir cultivos, hemocultivos, ¿no? Si el paciente está haciendo fiebre, hemocultivos, tratando de aislar. Y posteriormente nosotros eh, identificamos y ya damos una antibioticoterapia específica. Discúlpenme un momento, por favor. Ya. Entonces, ya continuando, igual acá tenemos lo mismo que les indicaron, ¿no? Del manejo de las infecciones. Si es un paciente no comprometido,
¿no? Valoramos al paciente, damos tratamiento bioral, tópico, y obviamente controles por consultorio externo. Pero si ese paciente ya tiene varios días, no hay mejoría, ¿no? Tiene comorbilidades, un PCR elevado, ¿no? Por ejemplo, un hemograma alterado, ¿no? Y una lesión que no mejora si no avanza, ya tenemos que considerar su ingreso hospitalario. El tratamiento lo tenemos acá, ¿no? Tratamiento tópico, lo más utilizado es la mupirocina, ¿no? Tenemos antibiótico-terapia sistémica, ¿no? Mayormente utilizamos cefalexina, cefadroxilo, amoxicilina. No se olviden en mordeduras por canes, ¿no? O animales, gatos, siempre utilizar la amoxicilina ácido clavulámico. Pacientes alérgicos ya damos combinación de otro tipo de medicamentos, por ejemplo, clindamicina más ciprofloxacino, ¿no? Es una alternativa que se puede dar ahí. ¿Ya? Entonces, igual manera, acá tenemos, importante conocer acá en este cuadro, la afectación, ¿no? La condición, la etiología y el tratamiento que se le va a dar a estos pacientes. Ya les dije, en abscesos cutáneos, más que todo es el drenaje, ¿no? Dar un tratamiento antibiótico. Importante reconocer, nuevamente les repito, si el paciente tiene una afectación sistémica, ¿no? Y una afectación de su estado general, tenemos que considerar el ingreso hospitalario. Listo, chicos, este tema ya de heridas quirúrgicas y drenajes, que también lo tengo, me parece que ya lo van a realizar en otra clase. No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, si no, ya damos por finalizada la clase. Entonces, me llegaron a escuchar, llegaron a ver las diapositivas. Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. doctorita. Entonces, bueno, tengan esa diferencia básicamente, como les digo, no está difícil, ¿no? Las infecciones de la piel, y evalúen siempre el agente etiológico y obviamente eh, evaluar bien al paciente, ¿ya? Cada paciente es diferente, ¿no? Si ya es un paciente diabético, ya lo manejan de manera diferente, si ya tiene un compromiso sistémico, lo manejan de manera diferente, ¿no? Listo, chicos, entonces, buenas noches con todos. Nos vemos, hasta luego.